La rinoplastía secundaria es la cirugía estético-funcional de la nariz que se realiza en aquellas personas que, habiendo sido operadas previamente, necesitan una nueva intervención para corregir uno o más defectos. En algunos casos se trata de pequeñas correcciones llamadas retoques. Sin embargo, en la mayoría de las veces la segunda cirugía es mucho más compleja que la primera, debido a que requiere la reconstrucción del soporte nasal. Hoy, en A Su Salud, el doctor Enrique Andrade, otorrino, especialista en cirugía estético-facial de la Torre de Especialidades Puerta de Hierro, nos explica quiénes son candidatos a la rinoplastía secundaria. Entérese más. Es frecuente en los pacientes diabéticos que las lesiones propias del denominado pie diabético transcurran sin dolor, debido a lo cual se suele agravar la lesión antes de que el paciente pida ayuda especializada. El pie del paciente diabético es muy sensible a todas las formas de traumatismos. El talón y las prominencias óseas resultan especialmente vulnerables. Hoy, en el estudio de los especialistas, el fisiatra Enrico Sotelo nos explica cómo evitar las lesiones del pie diabético y su rehabilitación. ¿Sabe usted qué es la discólisis? El doctor Miguel Ángel Montoya, anestesiólogo ozonoterapeuta, nos explica sobre este efectivo tratamiento, la aplicación del ozono médico dentro del disco conocido como discólisis, tratamiento de la hernia de disco sin cirugía. Entérese más. La proloterapia, método innovador para tratar el dolor articular sin cirugía. Conozca un caso clínico de rodilla con más de 20 años de evolución y los magníficos resultados con la doctora Gabriela de la Mora, proloterapeuta certificada. Bienvenidos a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bien, pues ya estamos en A Su Salud, una semana más, una edición más de A Su Salud. Estamos en vivo completamente para todos ustedes y es martes y son las 5 de la tarde. Pues bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores desde cualquier punto o en cualquier punto que te encuentres de la República Mexicana. Te invito muy cordialmente para que enriquezcas este espacio con tus comentarios, sugerencias, críticas, en fin. Puedes tú participar, nuestras líneas, nuestros teléfonos estarán apareciendo en estos cintillos para que tú te puedas comunicar esta tarde aquí en A Su Salud. Si nos ven en cualquier otro día, pues esto es una retransmisión. Cualquier otro día que no sea martes 5 de la tarde es una retransmisión. Si nos ves por internet, en tiempo real, en megacanal.tv, muchísimas gracias también por acompañarnos. O bien en nuestros archivos, en nuestro sitio web en www.asusalud.tv, el programa de los especialistas. Bueno, aquí también nos puedes visitar y ver tanto este programa, si te lo perdiste o te has perdido alguna entrevista en especial, como cualquier especialidad o tema de los que aparecen en nuestro sitio web. Bien, pues vamos a iniciar nuestro programa. Vamos a platicar con el doctor Miguel Ángel Montoya. Él es ozonoterapeuta. Hemos visto pues los grandes beneficios de lo que es la ozonoterapia. Seguramente usted en casa tiene de un problema de hernia de disco y bueno, seguramente le gustaría saber las alternativas que existen de alta efectividad, sobre todo este tratamiento que es sin cirugía, es un método de tratamiento con ozono, el ozono médico, y bueno, ya nos explica el anestesiólogo, el doctor Miguel Ángel Montoya. ¿Cómo está, doctor? Well, muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido al programa de los especialistas. Tiene un beneficio, una gran ventaja el hecho de que la ozonoterapia sea practicada por un ozonoterapista. Sí, Joel, bueno, en algunas partes del mundo, por ejemplo en Cuba, España, la ozonoterapia recae en los anestesiólogos, porque es un método, sobre todo, que se utiliza para paliar el dolor. Entonces entra prácticamente de lleno en como una alternativa o una especialidad dentro de la misma anestesiología, ¿verdad? El ozono, pues el ozono se descubrió desde hace 200 años, Joel, y sus aplicaciones médicas se empezaron a utilizar primeramente durante la Primera Guerra Mundial para tratar las heridas que se infectaban. Y fue sino hasta más o menos el advenimiento de los materiales plásticos que se pudo utilizar de una manera más ordenada, ¿verdad? Sobre todo por los plásticos, porque el ozono es un gas que es muy reactivo, no se puede almacenar, se debe de generar en el momento. Entonces, esto lo generamos por unos aparatos especiales en los cuales entra una corriente de oxígeno y el ozono es una molécula trivalente de oxígeno.
Esto le confiere unas propiedades físico-químicas distintas, y lo cual lo podemos utilizar pues prácticamente en el 99% de las patologías. Y en el caso de las hernias de disco, que es una lesión que se presenta en la columna vertebral, nosotros dentro de la columna vertebral tenemos lo que conocemos como discos intervertebrales, que es donde se forman las hernias. Estos discos intervertebrales sirven como amortiguadores. Son una especie de cojinetes de fibrocartílago compuestos por una banda fibrosa, capas concéntricas, y en el centro lo que conocemos como núcleo pulposo, donde se alberga un material gelatinoso. Cuando una de las capas concéntricas se llega a debilitar o a fracturar, parte del núcleo pulposo o esta gelatina se desplaza de su hábitat natural y puede formar una especie como de chipote. Esto se conoce como protrusiones, abombamientos. Cuando se llega a fracturar completamente lo que es el anillo fibroso, sí se extruyen las hernias. Por lo tanto, ese abombamiento y esa protrusión puede comprimir o ejercer una compresión ya sea a la médula espinal o a una de sus raíces nerviosas, provocando con esto la irritación de las raíces nerviosas o un dolor muy importante. Estas hernias se pueden presentar tanto en el cuello como en el tórax o en la región lumbar. La localización más frecuente de estas lesiones es la región lumbar y seguido de la región cervical. Pues qué interesante, ¿no? Muy completa toda esta información de cómo se aplica, cómo surge. Entonces fueron los alemanes, doctor, los que crearon esta técnica de tratamiento y lo usaron inicialmente como un desinfectante en heridas. Bueno, sí, Joel. Fue así la investigación, es decir, desde un principio surgió la investigación para ver cómo empleaban ese oxígeno, o fue meramente accidental como muchas investigaciones que se hacen. Recuerdo el Viagra, por ejemplo, que fue un accidente, por accidente se descubre, y así diferentes tratamientos. En este caso, ¿cómo fue, doctor? Sí, efectivamente, en este caso también fue accidental. Christian Scheuben, en Alemania, hace más de 200 años, descubre un olor muy particular que se generaba en los aparatos mecánicos. Esto le confiere, el nombre de ozono viene de la raíz griega osein, o oloroso, porque el ozono tiene un particular aroma muy penetrante y muy fuerte. Entonces, pero realmente las aplicaciones médicas, como te menciono, fue hasta 1950 y tantos, ¿verdad? Pero aquí lo interesante, que llama mucho pues la atención es cómo el paciente, se da el efecto en el paciente, la mayoría de ellos de forma inmediata, es decir, dentro de los primeros días. Sí, Joel, bueno, el tratamiento de la discólisis pues es una terapia precisamente para no operarse. Los pacientes que tienen una hernia de disco, si nosotros vemos en su resonancia magnética que son candidatos al procedimiento, les explicamos en qué consiste la discólisis, que es la inyección intradiscal de este gas. Este gas, cuando dirigimos una aguja al centro del disco mediante fluoroscopía, en tiempo real, nosotros estamos dirigiendo esta aguja al centro del disco donde vamos a aplicar el gas. Este gas lo que va a hacer es va a hidrolizar el material que está protruyendo o que está bombando. Esa hidrólisis no es otra cosa que esa gelatina que está haciendo este bombamiento se convierta en agua. Entonces, esa compresión desaparece prácticamente de manera inmediata. Por eso es tan efectiva la técnica. Ahora, ¿el tratamiento es doloroso, doctor, o se hace bajo sedación o anestesia? Bueno, Joel, este es un tratamiento que se hace en un quirófano con medidas de soporte porque se hace con anestesia y sedación superficial. El procedimiento dura entre 35 a 40 minutos. Se hace en una sola sesión, es completamente ambulatorio y los pacientes, una vez que se recuperan de la anestesia, se van a casa. Nosotros podemos seguir a estos pacientes por espacio de 1 a 2 semanas, en las cuales los pacientes acuden al consultorio solamente a control, ¿verdad? En algunos casos continuamos con la aplicación de ozono cuando les dejamos un catéter y este catéter queda en su espalda fijo y por ahí estamos haciendo la aplicación del ozono de manera diaria. Para ya no punzar de nuevo contra el paciente. Sí,
la idea? Es para reforzar básicamente el tratamiento que ya hicimos al disco. ¿Y eso en qué caso se hace, doctor? ¿Cuando el paciente lleva una lesión más seria, va con mayor daño? Generalmente la pauta nos la da el paciente. Aquellos pacientes que, por ejemplo, llegan con mucho dolor, y necesitamos que ese dolor desaparezca. Una de las aplicaciones o de las propiedades que tiene el ozono es de ser analgésico. Entonces, cuando lo aplicamos por vía epidural, es muy efectivo, sobre todo cuando hay sintomatología residual posterior a hacer el procedimiento de la discólisis. Obviamente la hernia discal, doctor, pues es multifactorial, ¿no? Pero ¿cuál es la causa principal? ¿El sobrepeso? Podemos decir que entre las causas principales se encuentran los traumatismos, el sobrepeso, ¿verdad? Las caídas, las malas posturas. Es justo lo que le iba a preguntar. ¿La mala postura puede llevar a una hernia de disco entonces? Sí, seguramente una persona que adquiere malas posturas puede lesionarse y causar una hernia discal, ¿verdad? Pues para un próximo programa nos indicará, doctor, seguramente cuáles son las posturas adecuadas para prevenir una hernia de disco. ¿Cómo no, Joel? Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor Miguel Ángel Montoya. Gracias a ti, Joel. Está en pie todavía su campaña, ¿no? De ofrecer el diagnóstico sin ningún costo. Estamos haciendo, aquí todo paciente que ya tenga un diagnóstico de hernia de disco, que cuente ya con su resonancia magnética, hacemos una valoración gratuita para ver si es candidato al procedimiento. Muy bien. Pues aquí los teléfonos, el 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 3642-1545, doctor Miguel Ángel Montoya. Visita su página www.ozonomontoya.com. Así es, Joel. Muchísimas gracias nuevamente, doctor. Joel. Bien, vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con todos ustedes a Su Salud, el programa de los especialistas patología especializada. ¿Qué son los cromosomas? La mayoría de los seres vivos están compuestos por células que contienen una sustancia denominada ácido desoxirribonucleico ADN. El ADN está retorcido por sí mismo formando unas estructuras denominadas genes, que a su vez forman los cromosomas. La mayoría de las células del cuerpo humano tienen 23 pares de cromosomas, sumando un total de 46. Sin embargo, las células reproductoras masculinas, llamadas espermatozoides, y las femeninas, llamadas ovocitos, contienen en su núcleo solamente 23 cromosomas. Tú recibiste la mitad de los cromosomas del ovocito de tu madre y la otra mitad del espermatozoide de tu padre. Los niños reciben un cromosoma X de su madre y un cromosoma Y de su padre, mientras que las niñas reciben un cromosoma X de cada uno de sus progenitores. La herencia es la transmisión de genes de una generación a la siguiente. Algunos rasgos dependen solo de un gen, mientras que otros dependen de combinaciones de genes, puesto que cada persona tiene entre 25.000 y 35.000 genes diferentes. La cantidad de combinaciones posibles es casi infinita. El conjunto de genes de una especie y por tanto de los cromosomas que lo componen se denomina genoma. No te pierdas en la próxima cápsula qué es el genoma humano, aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas, marcando la pauta en la salud. Bien, bueno, enseguida vamos a ver al doctor Andrade, Enrique Andrade, director de la Clínica Estético Facial en el Hospital Puerta Hierro, aquí en la ciudad de Zapopan, Jalisco. Y bueno, él nos habla de lo que es la rinoplastía secundaria. Un procedimiento también de mucho dominio y de alta especialidad, por supuesto. Pero veamos en qué casos es cuando se procede a hacer una rinoplastía secundaria, cuando el paciente seguramente no quedó conforme, cuando cuando no hubo un trabajo, lo que se creía o que lo que se pensaba en un principio. Es cuando existe entonces la posibilidad de hacer una rinoplastía. Pero ¿cuánto tiempo después? Seguramente aquí encontrarás todas estas respuestas para ti que entraste a una rinoplastía y por supuesto no encontraste el cambio que tú estabas buscando. Es el doctor Andrade, A Su Salud. Bueno, ya está con nosotros el doctor Enrique Andrade,
director médico de Clínico Estético Facial en el Hospital Puerta de Hierro. Él es otorrinolaringólogo y especialista en cirugía estético facial. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al programa de los especialistas. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con todo el público televidente. Muchísimas gracias, doctor. Hoy vamos a hablar de lo que es la rinoplastia o rinoplastia secundaria. Rinoplastia secundaria. ¿Qué es la rinoplastia secundaria, doctor? Mira, la rinoplastia secundaria es alguien que ya tuvo una cirugía de nariz por primera vez, por segunda vez, y no hubo un éxito. No hubo un éxito en reconstruir esa forma estética, a veces no hubo un éxito en reconstruir la parte funcional. Porque algunos pacientes llegan al quirófano por dos motivos, porque no respiran bien y porque quieren un cambio estético. Entonces, ¿es frecuente esos malos resultados? ¿Son frecuentes? Mira, hoy en día son miles de jóvenes que buscan tener una mejor imagen y se operan muchos de ellos. Al operarse muchos pacientes, pues también están expuestos a que hay un poco más de malos resultados y sobre todo porque esos jóvenes no eligieron bien con quién operarse. ¿Y por qué? ¿Cuáles son los resultados, doctor? ¿Por qué los fracasos de una nariz? ¿A qué se debe? ¿A qué se deben los fracasos estos? Te repito, de que no hubo una buena elección del cirujano, no hubo un buen estudio. Por ahí unas imágenes que quisiera que me muestren por qué o cuáles son las causas más frecuentes de esos malos resultados. Como vemos ahí en la imagen, hay una paciente que pasó por 3 procedimientos y vean, qué horrible después de haber tenido 3 cirugías y haber quedado con ese estigma de mal operada, con cicatrices visibles, los huesos casi se ve que se salen y es triste porque el paciente va ilusionado a que en un primer procedimiento pues esa cirugía va a ser un éxito. Creo que hay otras imágenes, a ver, por favor. Sí, ahí nos van a estar pasando más imágenes, doctor. ¿Cuánto tiempo, le pregunto, cuánto tiempo después de una intervención de rinoplastia y que haya quedado, por supuesto, mal, puede hacerse una segunda intervención? Te contesto ahorita en un momentito porque voy a aprovechar las imágenes. Ahí vemos en esa imagen una punta que la sobretrabajaron, la sobrecorrigieron de mal los cartílagos de la punta. Esos cartílagos son indispensables para que den sostén a esa nariz. Los trabajaron de más y esa punta se colapsó. En la otra imagen veíamos cómo la parte ósea de la nariz quedó ancha. En esa imagen vemos ahí cómo abusaron de injertos de cartílagos en la punta y son muy notorios, dan el estigma de que está mal operada. Quedaron ahí asimétricos, vemos cómo en un lado se ve más alto. En ese paciente uno de los errores que pueden suceder es que en la imagen del lado de la dama es que ha quedado el dorso muy alto, o lo contrario en el otro señor o caballero, que quedó hundido el dorso. Entonces son fallas que puede haber un procedimiento. En esa, que la punta no le dieron un buen soporte, no la trabajaron bien y la punta se cayó. O en el otro jovencito, que la nariz se ve desviada. Se ve desviada porque no corrigieron bien el tabique. Voy a aprovechar esa otra imagen. Ahí sobretrabajaron una nariz, la dejaron cortita, chiquita, con cicatrices visibles. La nariz hay que hacerla de acuerdo al resto de la cara. No, si una cara es grande, un rostro grande, hay que también no hacer sobretrabajar una nariz. Ahí vemos en la vista de base cómo hay asimetrías, porque no trabajaron bien la base. Y nos puede llegar una gran cantidad de irregularidades. De casos de este tipo, ¿no, doctor? Oiga, pues qué casos, qué casos, digo, hay que ver en qué manos llega usted para una cirugía y sobre todo en nariz. Bueno, ahí ya están pasando, perdón, Joel, ya están pasando imágenes del antes y el después de reconstrucciones. De reconstrucciones. ¿Qué tan complicada es una reconstrucción, doctor, de este tipo de segunda intervención? Mira, los pacientes pudieran pensar, o a veces hay un falso concepto, que dicen, no, ya me operé, quedé con algo hundidito ahí o la nariz pinchada. Eso es más fácil. No, reconstruir es mucho más difícil. Todos como cirujanos quisiéramos operar a una paciente por primera vez y no a reconstruir lo que ya resecaron de más, que hay hundimientos, y eso es un poco más laborioso. Eso se requiere de mucho más experiencia para llevar a cabo un buen resultado. Todos estos son casos que usted tomó por segunda ocasión, es decir, tuvo que reconstruir, doctor. Así es. Para reconstruir esto, lo mejor es el cartílago. La nariz se compone de hueso, se compone de cartílago, y tomamos el cartílago de la misma nariz cuando existe, porque a veces lo cortaron de más
Y cuando no es el caso, pues nos vamos al cartílago de la oreja. De la oreja tiene cartílago en la concha y ese cartílago que quitamos o resecamos no ocasiona ningún problema de deformidad en la oreja no se deforma, así que no hay ningún problema. Casos mucho más extremos se puede tomar el cartílago de la costilla. Es un poco más complejo, hay algunos materiales sintéticos en los que pudieran usar, pero lo mejor es el cartílago tomado de la misma nariz. Doctor, no cabe duda que, bueno, su experiencia, usted tiene especialidad en reconstrucción en nariz secundaria, usted tiene una serie de especialidades y subespecialidades, pero le pregunto, ¿quién es el idóneo aquí en este caso para la nariz? ¿El otorrinolaringólogo, el cirujano plástico facial o ambas? ¿O aquí es yo pienso que aquí es la conjunción, ¿no, doctor? Mira, Joel, te voy a comentar. El cirujano plástico, en su formación, etapa formativa, se encarga mucho de hacer reconstrucción del labio paladar hendido, de cirugía de quemado, reconstrucción de mano, y es más reconstructivo. Ya en la parte estética, hoy en día están muy entretenidos haciendo liposucciones, implantes, cirugía de abdomen, y yo en los hospitales donde opero, los veo así, entretenidos haciendo liposucción, y muy raramente opera nariz. Opera nariz como un segundo procedimiento porque la chica quiere implantes, porque se hace liposucción. Pero creo que día con día los otorrinos o los cirujanos faciales estamos más tomando ese campo de lo que es la cirugía de nariz. Porque la cirugía no es nada más una parte extra de nuestro cuerpo. La nariz tiene una función que es llevar el aire a los pulmones, donde necesitamos oxígeno, donde se hace intercambio de oxígeno para que ahí llegue al cerebro, al pulmón, al corazón, al cerebro, y es vital. Respiramos en forma tranquilita 22 veces por minuto, si estamos tranquilos. En una hora, como 1300 veces. Imagínate cuántas veces en una semana, en un mes. Entonces, como otorrinos, nos capacitamos mucho en esto para tener buenos resultados. Hay un congreso a nivel internacional, tratamos de acudir a esto, porque es lo que hacemos. Te voy a poner un ejemplo. Hoy en día, alguien necesita una cirugía de rodilla. Ya no te vas con el traumatólogo general, te vas con el traumatólogo que se dedica exclusivamente a rodilla. A rodilla. Necesitas una cirugía de cadera, hay traumatólogos que se dedican exclusivamente a cirugía de cadera. Entonces creo que la cirugía de nariz, hoy en día, pues los que nos dedicamos a nariz, pues estamos muy capacitados en esto. Pues aquí estamos viendo imágenes muy interesantes, la verdad, de trabajos que ha hecho el doctor Enrique Andrade. Y bueno, yo le preguntaré, doctor, hoy hay técnicas muy interesantes. Usted, he visto cuando voy a la clínica estético-facial a levantar imágenes, a hacer las entrevistas, bueno, de tantos pacientes que llegan y ninguno de ellos presenta moretes ni lesiones, doctor, no hay taponamiento. O sea, las técnicas hoy en día son innovadoras, técnicas que nos llaman la atención. Tengo ya varios años haciendo la cirugía con anestesia local y sedación. El paciente nada más se da cuenta de la venoclisis, del suerito. No dejo taponamiento nasal por muchos años y eso hace que la cirugía sea mucho menos molesta. Los pacientes, por ese trato fino de la nariz, de los tejidos, los pacientes casi no se moretean, se recuperan muy rápido. En 4 o 6 días para actividades de oficina pueden estar muy recuperados. Entonces, la cirugía creo que la hemos simplificado mucho de una manera que el paciente tiene una buena experiencia. Nunca habla de una mala experiencia al respecto. Bien, pues aquí estamos con todos estos casos muy interesantes. El doctor Enrique Andrade, vamos a invitarlos para que se pongan en contacto. Visiten la página es www.lasercirugía.com. Aquí también hay testimonios y hay una serie de trabajos finalizados, resultados muy interesantes también, doctor, en donde no solamente vemos rinoplastía o rinoseptumplastía, sino que además vemos pues levantamiento de mejillas, mentón, cachete, párpados, todo lo que es la cirugía facial. La cirugía estética facial. Doctor, muchísimas gracias. Sé que hay más preguntas del público. Les invitamos para que se pongan en contacto en el 0133-3640-1516, 3640-1516. Y bueno, puedan despejar cualquier inquietud a través de estas líneas telefónicas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Doctor Enrique Andrade, director médico y otorrinolaringólogo de la Clínica Estético Facial en el Hospital Puerta de Hierro, aquí en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Ahí está la rinoseptumplastía. Bueno, esto que nos habla en esta ocasión de la rinoplastía secundaria. Ahí tienen los datos del doctor
Enrique Andrade. Enseguida el doctor Guillermo Sierra, él es cirujano urólogo, nos habla de la importancia de una revisión oportuna de su próstata. Campaña permanente de detección oportuna de cáncer de próstata. Estudio, diagnóstico y tratamiento para una próstata sana. Doctor Guillermo Sierra. Permiso ABS 053 del 2006. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Señor, ¿ya revisó usted su próstata? Lo felicito. ¿No le encontraron ningún problema? Qué bueno. Pero ¿sabe? Tiene que estarla revisando en forma periódica, porque sabemos que la enfermedad prostática aparece a partir de los 40, 45 años y va caminando en forma paralela a la edad. Entre más viejos nos hagamos, mayor probabilidad de enfermar nuestra próstata. ¿No ha revisado usted su próstata? Cuidado, porque si usted tiene riesgo, es un sujeto en riesgo y no ha revisado su próstata, la enfermedad progresa, se complica y después tenemos que lamentarlo. La enfermedad prostática aparece invariablemente en la mayoría de los varones a partir de los 40-45 años. Usted puede ser un paciente que no tiene molestias, que no le duele nada, que no siente nada. ¿Para qué voy a revisión prostática? Esa es la trampa de la enfermedad prostática. Y eso hace que muchos pacientes que no sienten nada y no les duele nada, no acudan a revisión. Es un impedimento para revisar la próstata. Porque la enfermedad prostática, quiero decirle, es un padecimiento callado, silencioso y oculto. Puede aparecer una inflamación prostática y usted ni siquiera darse cuenta. Y la inflamación prostática daña la próstata, la fibrosa, la hace pequeña y obstruye el flujo urinario. Y la inflamación prostática crónica no curada es generadora de crecimientos prostáticos y hasta de tumores. Y es el padecimiento más frecuente de la inflamación. Y es el que más fácil se detecta y el que más fácil se cura, y hay que mantenerse en control. Esta es la enfermedad del hombre. Hay que revisar nuestra próstata a partir de los 40-45 años. Porque si yo encuentro que su próstata está crecida y le está modificando la fuerza de su chorro, eso se puede detener y podemos disminuir el tamaño de su próstata. Pero si yo encuentro en su revisión que hay la sospecha de que ya usted traiga un tumor, a tiempo el cáncer de la próstata es curable. Si usted marca antígenos elevados y no ha revisado su próstata, cuidado, porque hay una tendencia a que la gente se revise con la prueba de sangre. No, señor. La prueba de sangre es un auxiliar, no hace diagnóstico de enfermedad prostática. El chequeo prostático completo incluye revisión por el especialista, ver su próstata con ecosonograma y si hay sospecha de un cáncer, tocarla y la consistencia debe de ser dura y mandarlo a la prueba del antígeno. Es la triada diagnóstica de sospecha del cáncer prostático. Esas son las ventajas de una revisión prostática. Por eso le pregunté, ¿ya revisó usted su próstata? Si no lo ha hecho y está arriba de 45 años, es diabético, hipertenso, hay obesidad, colesterol elevado, trae antecedentes familiares, usted tiene que revisar su próstata, tenga o no tenga molestias. La revisión prostática hace un diagnóstico y el tratamiento viene de la mano. Revise su próstata. Le da mucha tranquilidad el saber el estado de su próstata. Si es algo que detectemos a tiempo, todo tiene curación. Campaña permanente de detección oportuna de cáncer de próstata. Estudio, diagnóstico y tratamiento para una próstata sana. Doctor Guillermo Sierra. Permiso ABS 053 del 2006. El doctor Sierra tiene este servicio social profesional para todo aquel paciente responsable, para aquel que quiere saber cómo se encuentra su próstata. Bueno, pues aquí tiene todos estos pasos, todo lo que incluye el doctor Sierra en esta revisión prostática: consulta por un especialista, ecosonograma renal, ecosonograma prostático, el diagnóstico de uroflujometría, la medición de orina residual por eco, el antígeno prostático específico y el examen rectal en caso de requerirse. Y bueno, pues aquí está el costo. El costo, lo atractivo, en cualquier gabinete, 3,800 pesos. Y aquí ve usted el servicio social del doctor Sierra únicamente por 1,100 pesos.
El teléfono en pantalla 0133-3826-0101. Hay un permiso a la Secretaría de Salud Jalisco 053 del 2006, su DGP del Dr. Sierra 221453 3826-0101 para que usted haga medicina oportuna, revisando su próstata. Bien, pues vamos a la pausa comercial, regresamos de inmediato con ustedes. Le invito para que nos visite en nuestra página www.asusalud.tv y bueno, aquí puedas ver de todas las entrevistas, algunos reportajes, algunos programas que te has perdido. En nuestro sitio web, en nuestra página, podrás ver todos los programas de los distintos martes, que es cuando es el programa en vivo. Hacemos la pausa, regreso con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. ¿Sabe usted qué es el ADN? El ADN, ácido desoxirribonucleico, es la sustancia química donde se almacenan las instrucciones que dirige el desarrollo de un huevo o célula, hasta formar un organismo adulto, que mantiene su funcionamiento y que permite la herencia. El ADN lleva la información genética de la célula. Las unidades de ADN, llamadas genes, se localizan a lo largo de los cromosomas y son las responsables de las características estructurales y de la transmisión de estas características de una célula a otra en la división celular. Por lo tanto, el ADN es una de las partes fundamentales de los cromosomas, los cuales están químicamente formados por proteínas y por el ácido desoxirribonucleico o ADN. Pero, ¿qué es el ADN? Una molécula de longitud gigantesca que está formada por agregación de 3 tipos de sustancias: azúcares, llamados desoxirribosas, ácido fosfórico, bases nitrogenadas de 4 tipos, la adenina, la guanina, la timina y la citosina. El ADN fue descubierto por los científicos James Watson y Francisco Crick. No se pierden próximas cápsulas más sobre el apasionante mundo de la genética, hasta llegar al genoma humano, aquí en A Su Salud, el programa de los especialistas. Yo soy la señora Yolanda Ferreira Arellano. Hace 24 años yo me caí y me lastimé una rodilla. Al paso del tiempo era insoportable el dolor y me llevaron a un especialista. Me hicieron una operación de meniscos. A raíz de ahí duré un tiempo bien, pero después ya después era el dolor. A llegar al término de no poderme, de estar sentada a no poderme parar. Incluso tenemos un amigo que es traumatólogo y él me dijo que me aguantara lo más que pudiera a no operarme porque no iba a quedar bien. Mi recuperación iba a ser de 2 años al operarme y la prótesis que me iban a poner y todo. Pero al pasar el tiempo, pues ya no era una rodilla, sino eran las 2. Una hija mía que vive en Jalapa vio el programa de la doctora y ella en julio del año pasado vino y me dijo que me traía a consulta para ver qué me decía la doctora de mis rodillas. El caso de la señora Yolanda Ferreira es un caso muy interesante, puesto que cuando ella vino ya tenía 24 años de evolución. Su problema en cuanto al desgaste de cartílago u osteoartrosis. Cuando vi sus radiografías, honestamente le dije que era un caso difícil, pero que íbamos a hacer todo lo posible por sacarla adelante. Sus tratamientos fueron al principio 3 en la rodilla derecha y terminamos con 2 en la rodilla izquierda. En total fueron 5 tratamientos. Ella tuvo una muy buena evolución. Al principio los tratamientos, tanto el primero como el segundo, fueron lentos. Hubo una mejoría leve, muy leve, por decir casi no hubo mejoría. Y al tercer tratamiento ella sintió la diferencia y a partir de ahí empezó a su evolución a hacer a más y a más, a poderse parar, sentar, caminar,
subir, bajar sus escaleras y hacer su vida normal. Es una persona ama de casa. Anteriormente yo me paraba con muchas dificultades de estar sentada. Ahora me puedo parar y sentarme sin detenerme de ningún lado. Y he de decirles que la señora Ferreira es una persona muy disciplinada en cuanto al tratamiento. Todo lo que se le dijo punto por punto lo hizo y lo sigue haciendo, porque finalmente no está de más que se sigan cuidando post-tratamiento, ya que el cuerpo sigue regenerando por 1 año y medio después, en donde se aplican las inyecciones de proloterapia. Gracias a Dios y a la doctora estoy muy bien. Amigos de su salud, soy el doctor Humberto Ruiz Orozco, director general de la Clínica Santa Lucía. El día de hoy nos vamos a ocupar del tema de las cataratas. El ojo tiene una estructura denominada cristalino que debe mantenerse transparente para que tengamos una visión eficiente durante nuestra vida. Este cristalino puede sufrir alteraciones y perder su transparencia, a lo cual se le denomina catarata. La razón por la cual se presentan las cataratas más frecuente es la edad. Sin embargo, existen algunas otras razones por las cuales este cristalino puede perder su transparencia. Puede existir cataratas en los niños, que se llaman cataratas congénitas. También puede presentarse cataratas después de los traumatismos y pueden presentarse también en pacientes con alteraciones metabólicas. Específicamente los pacientes con diabetes presentan más frecuentemente y más rápidamente las cataratas. Es importante que se haga un buen diagnóstico. Existen en la actualidad muchos avances tecnológicos que nos permiten resolver el problema de la opacidad del cristalino. Y estas consisten en la extracción del mismo a través de un sistema que se llama vacuumificación. Esto es que con un sistema de ultrasonido vamos a sacar la parte opaca del cristalino y vamos a reemplazar esto con un lente intraocular. Es muy importante que tengamos una buena evaluación del paciente, hagamos un buen diagnóstico, conocer cuál es la situación real de la catarata, lo cual implica que exista un médico bien entrenado, con experiencia, para que pueda prever y proveer de la tecnología necesaria para que el paciente reciba el mayor beneficio para su salud. Así como mencionaba yo que la vacuumificación es el sistema más moderno que se desarrolla para quitar las cataratas, también el lente intraocular ha venido sufriendo una evolución sumamente importante, de tal manera de que lentes intraoculares que se ponían en la actualidad simplemente para poder darle visión al paciente independientemente del resultado visual, ahora contamos con lentes intraoculares que le permiten al paciente visión lejana y cercana, además de corregir el astigmatismo. Estos lentes se denominan lentes premium. La cirugía de catarata no es solamente el extraer el cristalino y poner el lente. Ahora consideramos la cirugía de catarata como un problema que se llama refractivo. Entonces buscamos que el paciente tenga el mejor efecto visual sin la dependencia de los lentes. Se requiere de un cálculo de lente intraocular preciso con máquinas de alta tecnología, de última generación, que nos permiten que nosotros podamos tener un cálculo perfecto. En Clínica Santa Lucía contamos con el equipo técnico y médico para ofrecerle los mejores resultados visuales a nuestros pacientes. Clínica Santa Lucía es una de las mejores clínicas oftalmológicas de México, especializadas en la atención de problemas de los ojos y la visión, con la tecnología más avanzada y médicos a su servicio actualizados en actividades académicas y de investigación. Clínica Santa Lucía le ofrece consulta general de oftalmología, subespecialistas en todas las áreas de oftalmología, segmento anterior, retina, córnea, glaucoma, estrabismo, oculoplastía, uveitis. 4 quirófanos equipados con la mejor tecnología para realizar cirugía refractiva, cirugía de catarata con faco e implante de lente intraocular,
corrección de estrabismo, corrección de alteración en la posición y función de los párpados, urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Equipo de gabinete para diagnóstico, Clínica Santa Lucía. A sus órdenes en Manuel Acuña, 2941, en la colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco. Teléfono 0133 3642 8181 o el 8071 o terminación 8321. Aquí los teléfonos de Clínica Santa Lucía, una de las mejores clínicas oftalmológicas de México. La pausa comercial, regresamos con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. ¿Qué son los genes? La mayoría de los seres vivos están compuestos por células que contienen una sustancia denominada ácido desoxirribonucleico o ADN. El ADN está retorcido por sí mismo, formando unas estructuras denominadas cromosomas. Los genes son pequeños segmentos o fragmentos de ADN contenidos en los cromosomas y determinan características humanas específicas, como la estatura, el color de pelo y hasta tu predisposición a la diabetes o incluso una enfermedad como la hemofilia. Los genes son transmitidos a través de la herencia de una generación a otra. Por eso es posible que tú hayas heredado los ojos verdes de tu bisabuela o la estatura bajita de tu papá. A veces, las células contienen alteraciones o defectos en la información que contienen sus genes. Esto se denomina mutación genética y suele ocurrir en células envejecidas o cuando éstas se han expuesto a determinadas sustancias químicas o radiaciones. Afortunadamente, las células suelen reconocer esas mutaciones y son capaces de repararlas. Sin embargo, otras veces las mutaciones pueden provocar enfermedades, como algunos tipos de cáncer. Actualmente, los avances científicos en genética pueden ser de gran utilidad para la prevención y tratamiento de determinados problemas de salud. No se pierda en próximas cápsulas más información sobre el interesante mundo de la genética, como qué es un cromosoma y las enfermedades genéticas más comunes, así como las más raras, en A Su Salud, el programa de los especialistas. Bien, continuamos en A Su Salud, en vivo, por supuesto, si es martes, 5 de la tarde, 5 a 6 el programa. Ya está con nosotros el fisiatra Enrico Sotelo. Vamos a platicar de lo que es el pie diabético. En pacientes con pie diabético, bueno, hay serios cuidados y por supuesto, lo que ustedes saber que existen los tratamientos innovadores, alternativas muy interesantes para recuperar la salud en este caso, del que sufre un pie diabético. ¿Cómo está? Joel, gracias. Gracias, Buenas Enrico. tardes. Buenas tardes y bienvenido al programa de los especialistas. Y bueno, platiquemos de lo que es esta enfermedad, esta patología, el pie diabético, Sí, ¿con Joel, qué frecuencia bueno, se ve? una de las cosas muy importantes, Joel, mencionar brevemente, es que la diabetes es uno de los problemas que está quejando ahorita fuertemente a nivel mundial. Hablando propiamente de México, fíjate que tenemos un no honroso primer lugar en pacientes diabéticos y desafortunadamente en pie diabético, de cada 100 pacientes diabéticos en México, 10 caen con problemas de pie diabético y de cada 10 amputaciones, Joel, 7 son problemas de pie diabético, ¿sí? Esto aunado a que a nivel mundial se estima que para el 3025 existan 330 millones de diabéticos en el mundo, ¿no? Esto ante la Organización Mundial de la Salud. Otra de las cosas, comentarte como dato muy alarmante, es que cada 30 segundos se amputa una extremidad inferior de un diabético. Un diabético. Mira, comentarte de las imágenes que estamos viendo. Estos son casos interesantes de pacientes que hemos tenido ahí en el área de rehabilitación. Comentarte cómo llega el paciente con problemas de escaras, de úlceras ya, problemas de necrosis, problemas de situaciones circulatorias muy altas. Este es un paciente que me llega de los altos con un problema muy fuerte. Esta es una pacientita que le amputaron sus dedos y ahorita vamos a ver la evolución en rehabilitación, cómo mejora este tipo de pacientes. Ese es parte del tratamiento, ahí lo tenemos con rayo, ¿sí? Y posteriormente comentarte que en el centro de rehabilitación utilizamos métodos para ayudar a una mejor circulación, ayudar al peristaltismo que genera la vena y la arteria y oxigenar el retorno venoso y ayudar a que tenga una mayor liberación de toxinas a través de un retorno venoso apropiado. ¿Cómo se logra esto? Bueno, pues a través de hidroterapia, a través de ultrasonido, a través de la diatermia, de la electroestimulación de conducción, a través de los ejercicios propiamente para el pie diabético y naturalmente
con la aplicación del movimiento de las camas que ya habíamos platicado anteriormente, de las camas rusas, que provocan un mejor fluido sanguíneo, pero principalmente es trabajar una mejor oxigenación y un buen torrente sanguíneo, provocando eso que es muy importante en el paciente diabético, que es el peristaltismo. Ahí vemos diferentes tipos de tratamiento con los pacientes que son amputados y obviamente se les da un tratamiento apropiado para poderles poner su prótesis y reintegrarlos. El detalle importante aquí es no hacer que el paciente llegue a una cirugía traumática como es la pérdida de una extremidad. Encontramos en que la gran mayoría de los pacientes diabéticos empiezan a perder secciones de su cuerpo debido a que el tratamiento o se abandonan o no van a un tratamiento apropiado y empiezan a perder el dedo, el pie y luego la extremidad, ¿sí? Entonces, a través de la rehabilitación hemos encontrado un gran resultado con las camas y con un medicamento que es una agua alcalina que permite al paciente tener una mayor oxigenación. Acuérdate que las células se mueren no por falta de agua ni de alimentos, sino por falta de oxígeno. Entonces, a través de esta agua alcalina y a través de todo el programa de rehabilitación, logramos tener en el paciente una recuperación bastante considerable. Esa es la forma como llega el paciente. A ver si podemos ver las imágenes cuando ya el paciente lo damos de alta, en qué condiciones está. Así es más o menos como me llegan y en condiciones todavía mucho más críticas. Entonces así se ve la evolución de la enfermedad y desde luego vamos a ver Esto es como llegan, vamos a ver las imágenes posteriores, que son las últimas, cómo llega el paciente con una mejoría, cómo termina con una mejoría y lo reintegramos y bueno, el cuidado que debe de tener a través de la vida, que es la alimentación, sus medicamentos, hacer algo de ejercicio y reintegrarlo, ¿no? Bueno, no salieron las imágenes, te quería mostrar cómo ese tipo de pacientes terminan en unas condiciones muy buenas. Son las últimas imágenes de ese disco. Y pues bueno, Joel, decirles que a través de la rehabilitación el paciente logra tener una mejor calidad de vida y se reintegran, Joel, en donde también me han llegado pacientes, como vimos, con algunas amputaciones, en donde peligra ya toda la extremidad. Y afortunadamente hemos sacado pacientes sin necesidad de que les amputen su pierna. Bien, bueno, pues aquí estamos viendo la complicación del paciente diabético, doctor. Y bueno, además de que hay lo característico en el paciente que pues vive lo que es el pie diabético, que pierde la sensibilidad, aunando con esto pues la complicación y la evolución de la enfermedad. Sí, Joel, mira, esa es la forma, bueno, ya vimos cómo termina el paciente. Mira, esto es muy interesante. Ahí vemos cómo el paciente ya está recuperando. Si te fijas, ya sus piernas baja, incluso lo necroso, el color morado o negroso de su pie baja. Mira cómo está ya cicatrizado. Ahorita vamos a ver unas imágenes de la parte anterior, cómo llegó con unas úlceras muy grandes y observa cómo están cerradas, cómo el pie está delgado, ya no hay inflamación, ya no hay dolor, que esto es algo muy importante. El dolor en los pacientes genera una neuropatía, que es un dolor muy fuerte hacia las extremidades inferiores y obviamente el paciente mejora. A los 30 días hay una evolución sorprendente con este tipo de pacientes. Hay una mejora, entonces. Sí, definitivamente. Completa, ¿no? Es decir, esta es parte del tratamiento de los pacientes. Esta es la otra parte del tratamiento con los pacientes, con lo que ya había mencionado, electros, láser, ultrasonido, hidroterapia, los ejercicios calibrados, la diatermia. Todo esto hace que el paciente empiece a evolucionar positivamente. Ante los primeros síntomas es muy importante que el paciente sabe que es diabético y en los primeros síntomas de dolor acudir, Joel, porque podemos evitar mucho. Este es el láser que se les aplica en puntos específicos de terminaciones de las raíces nerviosas y del torrente sanguíneo, ¿sí? Hay que llegar en el momento adecuado, doctor, para recuperar, por supuesto, que los tratamientos tengan esos resultados. La continuidad y el que el paciente se apegue al tratamiento apropiado, Joel, esto le da un gran éxito a la recuperación del paciente. Me refiero, la diabetes no se la vamos a quitar, pero sí eliminar el problema del pie diabético, ¿verdad? Bien, doctor, pues vamos a dar los datos, los teléfonos para todo el público que pues seguramente quiere hablar, preguntar más en relación a lo que es este padecimiento con el fisiatra Enrico Sotelo. Aquí vemos su teléfono, la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 0133 1594 9093 y demás aparatología con la que se cuenta el núcleo. Sí, cómo no, sí, cómo no, Joel. Tenemos todo el equipo donde tú me haces la invitación de que quieres ir para allá y sería muy agradable poderle mostrar a todos tus telespectadores todo el equipo con el que se cuenta y principalmente para este caso, Joel, que es uno de los problemas que aquejan más en el mundo, el paciente diabético y propiamente el pie diabético. Muchísimas gracias. Joel, un placer. A Enrico Sotelo,
fisiatra, director médico del Núcleo Médico San Juan. Estamos llegando a la parte final. Quiero agradecer a Fernando Servín de la Colonia Jardines de Guadalupe. Nos van a saludar, muchísimas gracias. Agradece la labor de prevención que hacemos a través del programa de Su Salud. La señora María Elena Moreno también le gusta el programa y le pareció interesante la participación del doctor Montoya. Manda a saludar a su familia en Morelia, Michoacán. Muchísimas gracias nuevamente. Un placer. Al fisiatra Enrico Sotelo. Llegamos a la parte final, amigos. Te invito para que nos visiten www.asusalud.tv, nuestra página, nuestro sitio web, y puedas ver este y otros programas. Muchísimas gracias. Si te gustó el contenido de este programa, pues muchas gracias por recomendarnos.